Este es EA Lima en vivo, una conferencia de arquitectura online de EA Lima. Este es el seminario Crisis y Transformación. Estamos haciendo en mayo-junio. El tema de hoy día es superlotes, parametrización para nuevas lógicas de urbanidad en Lima, a cargo del arquitecto Héctor Lolli de Nómena. El arquitecto Héctor Lolli es egresado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en 2005. Tiene una maestría en arquitectura y procesos proyectuales en la PUC en 2018. Fue docente por más de 12 años en la UPC, UCAL, UDEP, y últimamente fue jefe de taller de la Universidad de Lima. Desde el 2007 es director y cofundador de Nómena Arquitectura. Publicaron el libro Composiciones, 20 aproximaciones a la arquitectura peruana, y el trabajo de Nómena ha sido ampliamente reconocido en bienales nacionales e internacionales de arquitectura y urbanismo. Bueno, le damos la bienvenida a Héctor Lolli y te doy pase para que hagas tu presentación. Ya, bueno, evidentemente gracias por la invitación. Estas cosas a mí me motivan bastante porque de alguna manera se puede hablar de lo que nos gusta a todos, ¿no? Más allá de ser nuestra profesión, es algo que nos interesa conversar y, bueno, compartir un poco las experiencias y las ideas, ¿no? Esta en realidad, la idea del seminario me parece fantástica, el tema es súper pertinente y creo que por lo menos la idea de hablar de cómo, digamos, el sistema digital va a ir transformando nuestra disciplina o nuestra disciplina va a ir aportando al sistema digital o nutriéndose de ese, creo que es como que algo digamos, que forma parte de hoy, ¿no? Siendo la arquitectura algo muy temporal, ¿no? Y muy permanente a la vez, o sea, muy vinculada al tiempo en el que está. Entonces, la presentación que tengo es una presentación que está hecha en base a mi maestría, ¿no? Es un tema que como oficina, o sea, primero presentarme a mí, o sea, yo soy Héctor Lolli, tengo una oficina que se llama Nómena con otros 3 socios, estamos más de 10 años, son 12 más o menos años que estamos trabajando juntos, y en el quehacer del día a día, yo creo que surge el interés de esta tesis, ¿no? Es una tesis que se hace con el MAP, que es una de las maestrías que tiene la Católica, que la dirige Jean-Pierre Cruz y Sherif Cajat. Es una maestría internacional, o sea, hecha en el Perú, pero de carácter internacional, que a cualquiera que quiera hacer su maestría en el Perú se la súper recomiendo. Es una buena experiencia en cuanto a lo que se conversa y a lo que se trabaja, con profesores de primerísimo nivel internacional. Y este tema de superlotes nace en la maestría básicamente por, vamos a decir, 4 premisas, ¿ya? La primera, decir de que, en la que se sustenta la tesis. Lo primero es dejar en claro de que yo no soy un especialista en lo urbano, ¿ok? No soy un urbanista, no he sido entrenado así, yo he sido entrenado como arquitecto, y es desde el desarrollo de los proyectos que tengo una visión de la ciudad. Lo segundo, me gustaba que la idea del proyecto no sea o sea, de mi tesis me interesaba que no sea un edificio más, ¿sí? Eh, Nosotros hacemos, en el día a día de mi oficina, hacemos proyectos, y si nos estábamos dando este espacio para hacer la tesis, me gustaba la idea de que no sea un edificio, o sea, que no sea una edificación como tal, sino más bien una lógica de cómo pensar arquitectura. Lo tercero, yo entiendo que la arquitectura se distribuye en base a la unidad en la que uno diseña, el edificio en el que uno trabaja
y la ciudad, ¿no? Son como que esos tres ámbitos, o sea, esas tres escalas en las que uno practica la arquitectura, ¿no? Unidad, edificio y ciudad. Y lo que me interesaba centrarme era cómo trabajar con el parámetro urbano desde la unidad hacia el edificio, ¿sí? Y como tal, la ciudad se ve retroalimentada. Entonces, el trabajo del edificio terminaba siendo como una de las preocupaciones principales. Y para pensar en edificios hay que pensar evidentemente en el parámetro urbano, que es con el día a día, la pieza con la que trabajamos todos los proyectos. El inicio de cada proyecto empieza con el conocimiento del terreno y de su parámetro urbano, o sea, lo que te permite la regulación de la ciudad hacer en ese terreno. Entonces, ahí es donde empieza, y quería hacer esa introducción simplemente para que se tenga en claro el enfoque de esta tesis, ¿sí? Bueno, dicho eso, yo planteo, o por lo menos me interesa este crecimiento que ha tenido las ciudades. Muchos arquitectos están hablando bueno, Rem Koolhaas habla de volver a mirar el ámbito rural, ¿no? Como una manera de incorporar lógicas del ámbito rural al ámbito urbano, y lo que sucede en realidad es que el crecimiento de las ciudades ha sido en los últimos años exponencial, ¿sí? Y se proyecta que hacia el 2050 el 70% de la gente viva en las ciudades. Entonces, eso presenta una problemática mundial, ¿no? De que hay que ver qué estrategias podemos tener en cuanto a las ciudades. Bueno, ni qué decir Lima. Creo que el tema de Lima es que, o sea, es una ciudad altamente congestionada, es una ciudad que tiene una baja densidad y que está muy dispersa, y eso genera una serie de problemáticas urbanas que creo que las conocemos todos, ¿no? Eh, Esta imagen es una imagen de Hans Toll, que plantea, es una superposición de fotos de Lima, creo que es Miraflores con Chorrillos. Entonces él hace esta superposición de fotos y plantea si esto es un imaginario o es la realidad, ¿no? Entonces, siendo Miraflores y Barranco, Miraflores y no sé si es San Isidro, en fin, pero lo interesante de esto es que la ciudad que estamos habitando tiene esta lógica de realidad o imaginario que me parece que era interesante porque finalmente es una ciudad consolidada que tiene una normativa detrás con la cual una se construye. Entonces, esto es la ciudad que de alguna manera regulamos también, ¿no? Y eso abre obviamente esta discusión de una ciudad que se va construyendo en base a diferencias tanto sociales, urbanas, económicas y demás. Entonces, yo planteo que para poder atacar este tema hay que mirar, eh, o voy a mirar o sea, 9 puntos específicos para poder empezar a desarrollar este tema del superlote, ¿no? Entonces, lo primero es que el parámetro urbano permite estas situaciones. En realidad, esta es una foto en Miraflores, es una situación muy normal en realidad. Es un edificio de 15 o 20 pisos al costado de una casa de 2 pisos. Y esto se da porque es una ciudad que está constituida en base a lotes. Y finalmente, eh, hay una situación que el parámetro permite, ¿no? El parámetro urbano. Obviamente, en la periferia de la ciudad sigue creciendo año a año, la ciudad se mantiene se extiende de una manera horizontal, y eso va generando que estamos consumiendo nuestro suelo natural en las periferias, ¿no? Evidentemente, una falta de servicios básicos en muchas partes de la ciudad, un problema en el desplazamiento. Hoy en día que estamos con el COVID y todo este tema, es súper pertinente este tema, el desplazamiento que genera una ciudad muy extensa a nivel horizontal.
contaminación y falta de espacio público. La OMS establece una valla para determinar una ciudad saludable, y nosotros creo que somos los últimos o los penúltimos en Sudamérica en cuanto a espacio verde por habitante. Evidentemente, esta foto también es súper conocida sobre el tema de la segregación social por barrios, entre Casabarinas, ¿no? Bueno, falta de espacio de encuentro ciudadano, lo voy a ampliar después, pero es esta posibilidad de que el ciudadano pueda extenderse a los espacios públicos, ¿no? Y evidentemente la desigualdad que genera y la ciudad que está llena de muros por todos lados, ¿no? El tema de la falta de escala urbana para el peatón es inminente, ¿no? Esta es una foto en Barranco, que un servicio termina cortando un barrio en dos, ¿no? Entonces, retomando un poco con el crecimiento de la ciudad, hay que encontrar, yo planteo que hay que encontrar una lógica que se establece en base en el día a día de cómo, de una manera inteligente, densificar la ciudad que tenemos hoy en día. Y para eso, este es un parámetro urbano típico, este es de Miraflores, es un parámetro que está compuesto de estas tres hojas, en la que establece la zonificación, la altura, el área libre, las unidades mínimas, la ubicación en la que está, ¿no? Y una serie de normativas legales con las que uno tiene que trabajar. Pero yo planteo que en realidad el parámetro urbano es estático y rígido, o sea, es fijo, es inamovible y además tiene una visión segregada, quiere decir que se hace por lotes, ¿no? Entonces, en realidad no hay una visión integral de la ciudad y evidentemente, bueno, y con la cuarentena, de que somos uno de los países que más larga cuarentena ha tenido y mayor número de infectados tenemos, evidentemente hay una situación en la que no estamos siguiendo las normas, ¿no? Entonces, a medida que ha ido creciendo el parámetro, esta hoja de todas las normativas y todas las ordenanzas que conlleva ha ido creciendo, ¿no? Antes era una hoja, dos hojas, ahora son tres hojas de puras normas que tratan de bloquear la viveza del limeño o del peruano, ¿no? Y hay una situación en Lima metropolitana que es que más del 85% de los lotes están por debajo de 400 metros cuadrados. Eso genera una exacerbada automatización de los lotes y una fragmentación en el tejido urbano de la ciudad, ¿no? Entonces, hay esta manera de planificar un poco la ciudad. En muchos países trabajan con planes de ordenamiento territorial, ¿no? Que habla de lo macro, o sea, de un gran paño de tierra, y que básicamente lo define el Estado, o sea, es el Estado el que planea este ordenamiento de tierra, y por otro lado está el privado, que define lo que se hace en su lote, ¿no? Entonces hay como una separación entre el Estado que plantea un plan de territorio amplio, ¿no? Una zonificación, una altura, una densidad, y por otro lado está el privado que establece sus lógicas propias que están involucradas del comercio, o sea, que están involucradas del propio valor de la tierra, ¿no? Entonces hay un divorcio entre uno y otro, y hay una escala que no está atendida, que es la escala de la manzana, ¿no? Y yo creo que ahí hay una oportunidad de trabajo, o sea, entender la manzana como un espacio o una escala de trabajo, de planeamiento, es interesante, ¿no? Entonces el esquema básicamente plantea, este es el esquema que existe un poco hoy en día, existe la capacidad propia que tiene cada uno de los lotes, el individuo que trata de sacarle el máximo provecho a su lote, el gobierno que pone las normas y la ciudad que de alguna manera sale finalmente perjudicada. Y lo que plantea esta idea de tratamiento empezar a trabajar la escala es que todas las partes se maximicen, evidentemente conformando la ciudad una estrategia
de plusvalía, ¿no? Entonces, el superlote, ya para entrar un poco al tema específico, yo lo defino como un instrumento que planifica parcialmente un territorio, ¿no? Lo que hablé de que es una escala que no es ni el lote ni el plan de ordenamiento territorial, y que tiene una actividad o una lógica de establecerse en base a la asociatividad vecinal. ¿Qué me refiero con esto? Existe una capacidad o sea, una capacidad instalada de la capacidad que tiene la gente de ponerse de acuerdo, ¿sí? Y la idea del superlote plantea que uno puede agrupar varios lotes. Entonces, hay esta idea de trabajar un proyecto en base a lotes atomizados, o sea, cada uno se sienta y desarrolla su proyecto, que es el esquema de la izquierda, ¿no? Y a la mano derecha es el mismo esquema, pero la gente si decidiera ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, hay una especie también de construcción de barrio que creo que por lo menos el limeño lo tiene bastante identificado, pero no hay un instrumento que permita que esa asociatividad genere proyectos. Entonces, lo que plantea el superlote es que los vecinos se pueden juntar sin necesidad de hacer una inscripción y una acumulación en registros públicos, ¿okay? Entonces, uno puede juntar lotes manteniendo la propiedad del suelo independiente, ¿okay? Entonces, es como una cooperativa que se juntan y se establece una nueva partida que tiene evidentemente beneficios sobre la ciudad. Entonces ahí aparece el LUL. El LUL es Lógicas Urbanas Únicas para Lima. Después, si hay tiempo, les enseño un video que hice sobre esto, tratando de explicar. Pero la idea es que el LUL, que es la aplicación, recoge la lógica del superlote para aplicarla en un aparato, vamos a decir, una plataforma digital. Y ahí creo que viene al caso un poco el hecho de que estemos hablando hoy en día de esto, es que, por ejemplo, tengo un cliente que me habla de ir a ver el lote, ¿no? Hay que ir a ver el lote ahorita. Entonces, hoy en día hay tantas herramientas disponibles que puedes ir a ver el lote con Google Maps, ¿no? Evidentemente no es lo mismo, pero eso irá transformándose en el tiempo, según yo. Entonces, la idea del LUL es una plataforma que establece y que analiza a través de un sistema analítico todas las posibilidades geométricas y específicas del lote, maximizando y estableciendo las lógicas de urbanas establecidas, que ahorita las voy a explicar. Ya. Entonces, para regresar un poco al LUL, esto nace un poco de la lógica o de lo que hemos ido trabajando en la oficina en estos 10 o 12 años. Siempre hay esta idea de cómo darle la vuelta al parámetro urbano, ¿no? Justamente porque el parámetro es algo rígido y que no admite comprensión o no admite alternativas finales que la ciudad tiene, ¿no? Entonces, el LUL permite transformar este parámetro rígido en una lógica de urbanidad. Y en ese sentido es que digamos, la ciudad termina adoptando, o podría terminar adoptando, una plataforma digital que permita cierta flexibilidad, ¿no? Y que está hecha en cuanto a bonificaciones. O sea, yo creo que uno de los primeros problemas que plantearía es que el parámetro, además de ser rígido y todo lo que he hablado, es que es un parámetro. O sea, habla de penalidades, ¿no?
habla de topes, habla de máximos, habla de mínimos, ¿no? No habla de incentivos. Y de hecho, ahorita en Miraflores, los que conocen la normativa de Miraflores, Miraflores acaba de lanzar una normativa sostenible, ¿no? Que está promoviendo edificios sostenibles, y esta promoción de edificios sostenibles permite obtener bonificaciones tanto en altura como en unidades, en fin. Yo creo que ese es un gran cambio y es como se centra el LUL, se centra en bonos. O sea, tú das a la ciudad, ¿no? Y por dar a la ciudad tienes como individuo una bonificación, ¿ok? En vez de ser límites y topes que te permiten siempre estar buscando cómo romper esos límites, ¿no? O sea, cómo vencer esos topes que te lo ponen, que te ponen el parámetro. Entonces, yo creo que ahí esa es una oportunidad y un cambio de mentalidad que debería tener un sistema como este, o sea, un sistema paramétrico que te permita, tú entregas a la ciudad, ahorita voy a decir los puntos y los conceptos, digamos, que se manejan, pero tú entregas a la ciudad y por entregar a la ciudad esta característica tienes una bonificación en tu lote como individuo, ¿no? Y evidentemente mientras acumulas más bonificaciones, vas teniendo mayores posibilidades para el proyecto. Entonces, esta es la fórmula con la que se establece la plataforma que se desarrolló. Es una plataforma que en verdad la diseñamos con Eric Maldonado, que está ahí en la charla. Es una plataforma que tiene 5 normas básicas, que son estas, ¿no? Los usos permitidos, una profundidad edificable, retiro frontal, altura base, ¿no? Y una pendiente topográfica para abarcar el tema de la periferia de la ciudad o de ser aplicada en algunas superficies en pendiente, ¿no? Entonces, hay como una norma básica y hay bonificaciones. Todo lo que conlleva a bonificaciones, a medida que uno va adquiriendo estas bonificaciones, el proyecto va ganando, vamos a decir, metros cuadrados y va siendo rentable para la comunidad o para el desarrollador del proyecto, ¿no? Y está en estas 9 bonificaciones. Y estas 9 bonificaciones generan, a cada una le dimos un peso distinto, ¿no? Esto es una hipótesis, evidentemente, pero nosotros, la cantidad de pisos era el nivel de importancia de cada uno de los temas, ¿no? Yo planteaba que a nivel geométrico, el tema clave es la diferencia que hay en cuanto a los lotes, a esta atomización de lotes. Entonces tenemos área de superficie, entorno urbano, servicios básicos, accesibilidad vial, bono verde, cuota social, corazón de manzana, pisos urbanos y umbral público. Cada una responde evidentemente a una búsqueda, como digo, arquitectónica desde el edificio, no tanto desde la unidad y no tanto desde la ciudad. Acordémonos que el interés está sobre la manzana y sobre el edificio. Y área de superficie responde a poder integrar más paños, o sea, tener más lotes juntos. El entorno urbano responde a, finalmente, si estás o no frente a un parque, una avenida ancha. De hecho, el Ministerio de Vivienda ha lanzado el Decreto Supremo 12, que después lo modifica. En fin, es un decreto supremo que plantea el desarrollo y la promoción de vivienda de interés social, y toma como punto clave el ancho de vía, ¿no? En la que se pone el edificio y evidentemente la incorporación de una cuota social por lo menos al 50% de las unidades, ¿no? Entonces, servicios básicos era qué tanta posibilidad tiene el lote de acceder a servicios básicos. O sea, si estábamos aplicando un proyecto donde no habían servicios establecidos y uno podía ponerle los servicios a ese lote, o sea, si le cargas al privado
no la gestión, pero sí la obra de esa instalación de los servicios básicos, era una posibilidad para dotar a ese barrio con servicios básicos que no los tenía, ¿no? Entonces, eso te genera también una bonificación, ¿no? Lo mismo con la accesibilidad vial, o sea, si como superlote tú podías llevar una pista firmada a un lugar, o tenías acceso a través de algún sistema público, eso te daba ciertas bonificaciones. Bono verde, bueno, ya está instaurado hoy en día con el Ministerio de Vivienda, que tiene su bono verde. La idea era que si el edificio tenía características sostenibles, tenía pisos adicionales, bueno, cuota social. La idea era que puedas tener en toda la ciudad tener unidades que accedan al bono, al fondo Mi Vivienda, ¿no? Como lógica. Esto además ya existe en el mundo, o sea, en Londres hay una cuota social obligada a algunos lotes y algunos sectores en las que tiene que haber esta diversidad de tipologías. Corazón de manzana básicamente es dejar una profundidad que te permita, una profundidad del edificio que te permita que todos los edificios tengan un patio central. Esto ya existe también en Barcelona. Pisos urbanos, la idea era tener los primeros 3 pisos que te permiten tener distintos usos. Si tú tenías distintos usos en tu edificio, o sea, si promovías el uso de edificios mixtos, tenías una bonificación, ¿sí? Promoviendo justamente reducir el desplazamiento y poder tener, por ejemplo, en cualquier parte de la ciudad, una bodega, una academia, un nido, en fin. Y umbral público, me interesaba de que esos primeros pisos sean siempre transparentes, ¿no? A medida que uno deja transparencia, ganas pisos. O sea, y esto también existe en Sao Paulo, hay una norma que te dice que si tú pones en el primer piso un área común, o sea, no pones departamentos, una común, y esa área común es translúcida, o sea, es transparente, te dan un piso más de tu altura normativa. Entonces, el inmobiliario o el dueño del terreno no pierde un piso por poner esa área común en el primer piso, sino que se traslada y finalmente un piso más en un edificio o en varios edificios no le hace nada a la ciudad. Entonces, la idea es como recoger estos principios o estas bonificaciones y dejarlos a cada uno de los dueños de las tierras, de los superlotes, la posibilidad de elegir la cantidad de bonificaciones que quisieran. Se hizo esta matriz, de cada una de las partes se hizo esta matriz, y ahí empieza un poco el trabajo de Eric, y se le empezaron a asignar estos valores a cada uno de los grados. Por ejemplo, en la cuota social, con el Fondo Mi Vivienda, se planteó 4 grados, y cada uno de estos otorgaba puntos, y dependiendo de los puntos, uno accedía a distintas características. De hecho, así funciona el bono verde hoy en día, funciona en base a grados, ¿no? Y uno puede acogerse al grado 1, al grado 2 o al grado 3, y ahí es un poco, de nuevo, este incentivo en vez de ser como más restrictivo, ¿no? Este es un esquema de corte en el que la norma se aplica, básicamente una altura base, la altura normativa, que eran estos 3 pisos, que a medida que van incorporando y recogiendo estas bonificaciones, va ganando altura. Nosotros planteábamos una altura máxima de 126 metros de altura, o sea, 42 pisos de alto, una ciudad bastante densa, pero que mantiene esta densificación, mantiene una proporción, o sea, uno a medida que va creciendo, va reduciendo la huella ocupable. O sea, en los primeros 7 pisos, ¿no? Uno puede ocupar el 100% de la huella, y a medida que va subiendo, si uno quiere llegar a los 14 pisos, tiene que ir reduciendo la huella ocupable, ¿no? Entonces puede conseguir, o uno puede
distribuir los metros cuadrados en cada uno de los proyectos a medida que va escalándose esa sección. Y esto es una sección que se establece en base a criterios básicos de mantener un zócalo, ¿no? Un zócalo de 7 pisos base, y a partir de eso y hacer edificios permeables, ¿no? Estos son los umbrales que hablé, ¿no? Los jardines recuperados en el piso 7 y demás. Ya bueno, para entrar un poco al tema más paramétrico, Eric me ayudó a desarrollar este modelo. Usamos el Grasshopper y lo que se hizo fue armar estas baterías que daban información y que otorgaban cada uno de las bonificaciones, las distintas posibilidades. Entonces uno podía armar diversas combinaciones entre cada una de estas bonificaciones y este sistema se vinculaba con una página web ya existente que se llama Design Explorer 2, que recogía el Grasshopper como data y que te permite, en una Open Data, te permite regular las variables con las que uno trabaja, ¿no? Acá arriba está entorno urbano, ¿no? Área verde, bono verde, cuota social, están cada una de las variables, y esto es un poco el resultado del superlote, ¿no? Entonces, lo que hacía la aplicación, esta es una página web que está, creo que hoy en día está disponible, es una página web que lo que hace es recoge la data del Grasshopper y la convierte en manipulable. O sea, uno puede entrar a la web y decía, mira, yo quiero tener cuota social y quiero tener bono verde y quiero tener un lote de tantos metros cuadrados, y eso te daba distintas posibilidades de ocupación. Eso se aplicó, o sea, esta matriz se aplicó en distintos distritos. La idea era abarcar la mayor superficie en cuanto a la extensión de la huella consolidada, y se trabajaron, o sea, se aplicó este modelo de Grasshopper y se aplicó a cada una de estas manzanas, ¿no? Se eligieron estas 12 manzanas muy diversas entre ellas, o sea, las manzanas de Ate, evidentemente unas superficies más amplias, Miraflores, Los Olivos, acá en Lima, San Miguel, Comas, que tenía pendiente topográfica, Rímac, Villa El Salvador, Ancón, Bellavista, Villa María del Triunfo y Surquillo. Entonces la idea era aplicar a cada una de estas manzanas la matriz previamente definida, que era esta, a ver cómo reaccionaba cada una de las manzanas, ¿no? Ya. Y este es un ejemplo en Surquillo, por ejemplo, de una manzana que en realidad es un superlote, ¿no? Porque no hay que olvidar que la idea del superlote, bueno, hoy evidentemente superlote estamos parafraseando, ¿no? La supermanzana de Salvador Rueda, pero la idea era que hoy en día creo que la supermanzana la está planteando Miraflores como un sistema de microurbanidad, pero a mí me interesaba la idea de cómo aplicar esto por manzanas, ¿no? Y cómo a medida que se incrementaban los beneficios, esto es un lote, por ejemplo, individual, que casi no agarraba ningún beneficio. Entonces la capacidad constructiva de cada uno de estos lotes y el aporte que hacía la ciudad era casi ninguno. A medida que van incluyéndose más lotes y más bonificaciones, va creciendo la capacidad en metros cuadrados y evidentemente en aporte a la comunidad, ¿no? Y así va subiendo y va subiendo. Entonces, hay un crecimiento exponencial en la data analizada. Hay una versión, habían creo que 1000 opciones, o eso me va a corregir Eric después seguro, pero habían como 1500 opciones en cada una de las versiones, ¿no? Y eso permitía, digamos, generar distintas lógicas. Y retroanálisis, porque lo interesante de esta plataforma es
justamente armar lo que era posible armar, ¿no? De hecho, las webs se pusieron en línea, ¿no? Cada distrito generaba su propia web, y uno podía entrar y especular con la agrupación de qué pasa si tengo este lote, qué pasa si me asocio con mi vecino, qué pasa si si nos asociamos todos y le ponemos esta cuota, en fin. Y eso a medida de ya entrando finalmente a un caso de estudio, se hizo en Miraflores, en un cuadrante muy consolidado, porque creo que lo importante era hacer una estrategia o tener una herramienta de planificación en base al lote y a la manzana, con una ciudad consolidada, ¿no? Porque si tienes una ciudad vacía, o sea, tabula rasa, era bastante más sencillo. El tema era cómo hacer funcionar este modelo en base a una ciudad que tiene, o una manzana que le quedan 4 lotes disponibles, ¿no? O un lote disponible, cómo funciona. Entonces se hizo el ensayo con estas 5 opciones, un solo lote, 3 lotes en esquina, 4 lotes entre medianeras, media manzana y una manzana entera. Y esto otorgaba la huella edificable en base a las capacidades que tiene, ¿no? La mancha gris es la ocupación de la normativa base que tenía una profundidad de 15 metros, me parece que era, que permitía tener crujía hacia ambos lados, ¿no? O sea, un departamento o una oficina que mire hacia adentro, ¿no? Y que mire hacia afuera, ¿no? Con un corredor central. Se hicieron estos análisis básicos, ¿no? Y se estableció que a medida que va creciendo la huella y las modificaciones, evidentemente el ratio de constructibilidad que tiene crece de 4, ¿no? A 9.5, o en algunos casos 10, con la posibilidad de crear una ciudad bastante más densa, ¿no? Y con mucho más área verde, que eso era lo interesante. O sea, uno piensa que la densidad va a conllevar a una ciudad sin espacio público, una ciudad sin capacidad de albergar el encuentro ciudadano, y justamente lo que plantea el Superlote y el LUL es cómo hacer o cómo promover que la ciudad quiera dejar espacio público, no a costa del privado. No sé no sé si se entiende eso, pero era como, ok, si tú haces que el corazón de manzana sea público, esos metros cuadrados que estás perdiendo los ganas en vertical. Entonces era una manera de decirle al promotor y a la comunidad o al propietario del terreno, decirle, hay una manera de seguir haciendo ciudad, haciendo mejores proyectos, ¿no? Y esto era un poco el look de una imagen muy genérica, pero que permitía trazar un edificio con lógica. Este edificio tiene las lógicas del LUL, y tiene todos los criterios establecidos, o sea, los primeros 3 pisos, ¿no? Se plantea, por ejemplo, colocar un banco aquí. Este espacio sí era público porque eran los 3 primeros pisos transparentes, para ganar altura, ¿no? El piso 7, que era un poco la escala, o que es un poco la escala del barrio en ese lugar, en Miraflores. 7 pisos es como que una escala más o menos normativa en la ciudad consolidada, y a partir de ahí, por ejemplo, este edificio tenía el 50% de huella, ¿no? Y a partir de ahí, esta parte que era la altura máxima de la edificación, terminaba teniendo 25% de huella. Entonces, a medida que el edificio va subiendo, va respetando esos retranques, ¿no? Eso es un poco el trabajo del Superlote. Creo que es interesante plantear esta lógica de cómo entender la matriz, o sea, cómo en la construcción de esta matriz de cálculo de las opciones o de las oportunidades que tiene el lote,
termina modelando una ciudad que a un nivel teórico podría entregar, obviamente, un barrio más saludable para todos, ¿no? Eso es. Genial, Héctor, muchísimas gracias. Ahora quisiera abrir la conversación con Eduardo, que acaba de levantar la mano. Buenísimo. Voy a dejar de compartir. ¿Dejo de compartir o...? No, no, sí. No, Sigue compartiendo, porque creo que podemos referirnos a tu exposición todavía. Buenísimo. ¿Sí? Bacán, dale. Ya. Buenazo. Eduardo sigue, de repente puede seguir después Ruth y después Eric. ¿Sí? sí, Porque sí, me gustaría claro. que al final Eric también profundice un poco más también en el tema paramétrico. Pero Eduardo, sí. Buenísimo. A ver, yo tengo un par de dudas. O sea, genial, Héctor, de verdad, porque lo que has expuesto muestra efectivamente cómo la ciudad misma es un sistema y cómo la reglamentación debería adecuarse a ese sistema de manera más orgánica, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo un par de dudas. Justo conversando con Arturo antes de la conferencia, me pasó un poco la investigación que habías hecho para la Católica. Y recuerdo que ahí hablabas un poco de democratizar el diseño, es decir, que esta idea de asociatividad vecinal eh, es como que prácticamente crear una plataforma en la cual todo ciudadano, por así decirlo, puede participar del diseño como tal. Y en eso ahí me viene una pregunta y te la hago a ti. En este aspecto del LUL, por así decirlo, una plataforma digital donde todos colaboran, quizás de repente y el arquitecto ya pasa a un segundo plano como desarrollador de ciudad y de repente las mismas personas son las que empiezan a desarrollar la ciudad o a hacer la ciudad de manera más orgánica, de manera más organizada, por así decirlo. ¿Tú crees que eso ahí desplaza un poquito al arquitecto como desarrollador, por así decirlo, y la gente, por así decirlo, empieza a tomar un plano más importante? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, es una buena pregunta, la verdad. Mira, yo creo que la capacidad que tiene el arquitecto en hacer esta planificación parcial, o sea, por eso empecé diciendo que un poco el objetivo de esta tesis no era tanto hacer un edificio, sino desarrollar lógicas de una regulación, ¿no? Yo creo que ahí está el desafío de esta idea digamos, de que permita entregar las riendas a la ciudad, porque también yo no sé, yo no sé qué tan real es que hoy en día la ciudad la define el arquitecto. O sea, la ciudad se mueve en base a lógicas económicas, decisiones políticas, ¿no? Y el arquitecto es una parte más en ese ensamblaje. Entonces, yo no creo que un sistema, digamos, completamente democratizable vaya a quitarle el control que tiene el arquitecto, porque creo que no lo tiene en su capacidad absoluta. O sea, son muy pocas las ciudades las que han sido planificadas por un arquitecto como tal, ¿no? Con lógicas contemporáneas, en fin. Entonces, lo que sí me parece interesante es que la plataforma te permite o te permita a un ciudadano desde su casa entrar y decir, oye, y mira, yo quiero hacer un edificio donde tenga, no sé, voy a vender 10 departamentos, ¿no? Y quiero poner una bodega en el primer piso y me gustaría meter depósitos para que la gente pueda guardar su mercadería ¿no? en mi lote. Ya, ok, perfecto. ¿Y qué pasa si es que me junto con mi vecino? ¿No? La idea es, ¿y qué pasa si me junto con el otro vecino? Oye, pero nadie se compra a nadie, porque habría que simplemente asociarnos. Entonces, esa capacidad de ponerse de acuerdo, y eso lo metes a la aplicación y de alguna manera dices, oye, mira, a medida que vamos juntando lotes, y vamos poniendo lo que querramos, vamos ampliando las capacidades de nuestros lotes y vamos mejorando el barrio. Entonces, ese poder me parecía que era súper interesante
en la posibilidad de que uno va como especulando, que es de hecho lo que se hace hoy en día. La especulación es bravísima. Tú sabes que los lotes que están en esquina, que son además la coronación de la manzana, ¿no? O sea, los lotes en esquina son fantásticos. Hay una serie de especulación de el precio de que debe valer el lote de esquina, ¿no? O sea, y tanto hace así que a nosotros nos ha tocado desarrollar un par de edificios que el de la esquina nunca quiso vender, ¿no? Y había que desarrollar un proyecto sin el de la esquina. O sea, entonces se hace como un proyecto en L, se rompe la ciudad, se malogra y ese proyecto y ese terreno, el que estaba en esquina, nunca pudo crecer más. Entonces, el nivel de especulación que hay en el mercado y en las lógicas de cómo se construye la ciudad es altísimo. Y me parece que una plataforma abierta y democrática podría darle las herramientas al ciudadano para tomar las mejores decisiones, ¿no? De hecho, la plataforma, o sea, el LUL, lo que yo desarrollé, daba una bonificación al lote de la esquina. O sea, si tu superlote contaba con un lote en la esquina, tenías más bono, porque la esquina a nivel urbano es importante, ¿no? Y en esquina tú tienes doble retiro, tienes retiro de una calle y de la otra calle, ¿no? Entonces, a veces la constructibilidad de ese lote es menor. Algunos distritos tienen, si tú estás en esquina, tú puedes reducir tu área libre porque justamente estás en esquina. Pero la idea era como el superlote promueve, decir, oye, si tú estás en esquina y te juntas a este superlote, tu terreno vale más que si eres solo, ¿no? Esa era un poco la lógica en la que se trabaja la idea del superlote, de estas especulaciones, y que tiene que ser evidentemente, eso nos faltó con Eric, por ejemplo, terminar de hacer la página web. Ya Eric fracasó pues, en el camino, ya se cansó, ¿no? Se cansó. No, mentira. No, nunca llegamos a hacerlo, porque la verdad es que era una maestría, pues ya si no nos hubiéramos lanzado el producto realmente. Pero la idea era que había que hacer una plataforma que sea súper fácil para que la gente la pueda manipular. O sea, ¿no? Que un dueño de un terreno que no es arquitecto, pueda entrar, ¿no? Y respondiendo un poco, Eduardo, a tu pregunta, yo creo que nunca, digamos, el arquitecto se hace necesario porque es necesario, ¿no? O sea, sí, el arquitecto va a ser necesario cuando sea necesario, digamos. Ninguna preestructuración va a permitir que seamos o no necesarios. Y eso lo define, en verdad, las capacidades de cómo formamos a los arquitectos, de cómo los arquitectos participan en estos gremios. Hoy en día está habiendo una gran parte de incorporación de los arquitectos en estas decisiones importantes de la ciudad, y eso es positivo, ¿no? Héctor, esto lo veo como una startup que tiene que ser probada. O sea, es súper interesante la lógica. Sin embargo, lo que hace una startup es, tienes una idea, tienes un producto mínimo viable que lo lanzas al mercado, a la ciudad, y ves cómo responde la gente, ¿no? Esa parte de la web que decías que faltaba hacerla, claro, porque la maestría es muy corta, ¿no? Claro. Faltaría, ¿no? Y creo que sería súper importante como para tener ese feedback y reformularlo de nuevo, porque yo imagino que una crítica a esto es, en base a toda la lógica muy coherente que tienes, no has considerado la irracionalidad de muchos de los, o sea, la irracionalidad de la gente, ¿no? O sea, hay mucha gente que no va a querer vender su lote, aunque le pongas todos los beneficios del mundo. Es que la idea es justamente que no hay que venderlos. Claro, o sea, no venderlos, sino no va a querer asociarse. Claro, pero según yo, las lógicas del mercado te van a ir, o sea, tú vas a hacer tu edificio y vas a hacer vas a haber ganado menos, ¿entiendes? Claro. Y vas a ver que tu vecino que se asoció, va a tener una mejor
un mejor retorno económico, un mejor edificio, ¿me entiendes? El edificio va a funcionar mejor porque aplican las lógicas de la ciudad contemporánea, digamos. Claro, claro. Pero sí, de acuerdo con que yo creo que la parte clave acá es poner en práctica esto. De hecho, en algún momento lo hablamos con Eric, a ver cómo lo... Internet. ¿Ahí me escuchan o no? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, de Ya. ambos. Sí, La creo idea que esto que planteas de lo irracional o simplemente son las lógicas raras que tiene el mercado, evidentemente están recogidas en esta especulación, ¿no? O sea, a mayor especulación, el programa en teoría debería funcionar mejor, ¿no? claro, te lo digo en base a lo que dice Yuval Harari, que es un historiador de macrohistoria, que hay un capítulo de un libro, de uno de sus libros, donde menciona nunca subestime la estupidez humana, ¿no? Que la estupidez humana es uno de los factores que han moldeado la historia, ¿no? Entonces, y pone como ejemplo la democracia. La democracia no está hecha en la racionalidad, sino está hecha en los sentimientos. Y el mercado también. Entonces, esto, o sea, es bien interesante cómo lo planteas. Sin embargo, falta esa parte de prueba para ver cómo responde y cómo se puede cambiar. Y así, ¿no? Prueba y error, prueba y error, prueba y error, y Claro. cambiarlo para ver cómo puede funcionar mejor, ¿no? Y eso es, creo que, súper importante como para que esto funcione en la realidad y pase de ser algo académico, que es súper interesante, pero ya pase, da el salto a la realidad. Que no sé si lo desean hacer finalmente, porque... Ajá. Pero tú sabes que una de las ideas que se habló al inicio, cuando se empezó a desarrollar esta idea, por lo menos, era que sea muy fácil de implementar, vamos a decir, fácil entre comillas, porque evidentemente cambiar los parámetros urbanos involucran varios actores legales en esa lógica, ¿no? Pero de alguna manera apostábamos porque haya un distrito, ¿no? Basta con que un distrito, que es lo que está haciendo ahorita Miraflores con la norma esta sostenible, ¿no? Basta con que con un distrito crea en un proyecto de este tipo y diga, vamos a plantear que los parámetros ahora son estos. De hecho, las municipalidades tienen la capacidad de modificar los parámetros que plantea Lima Metropolitana. Entonces, se podía ver de una manera local. Y de hecho, los municipios tienen la potestad de hacer subsectores dentro de los municipios, ¿no? Hay algunas municipalidades que tienen algunas subzonas dentro del barrio en las que se pueden ensayar. San Isidro lo hizo con la zona CEN, ¿no? Aplicando departamentos de 60 y 45 metros cuadrados en un cuadrante específico del distrito, y eso no es muy raro. O sea, basta con que un distrito diga, bueno, el LUL o el superlote lo vamos a ensayar entre estas 4 avenidas, a ver cómo funciona, y en base a eso se toman decisiones de análisis para ver si realmente sirvió o no, ¿no? Pero, Ruth, ¿estás por ahí? No sé si necesitas que te ponga el... Sí, ahora me Ah, ya, escuchan. genial. Perfecto. Ok, bueno, Héctor, muchas gracias por tu conferencia. Gracias. Es una idea atrevida, lo voy a decir así, porque es súper genial y te hace explorar y sobre todo alucinar, ¿no? Con muchas cosas que ahora mismo, con todo el tema de la digitalización, yo pienso que todas estas condicionantes que vienen a ser los parámetros urbanos, como lo has dicho, muchas veces son límites para el diseño, ¿no? El arquitecto, y hay un montón de cosas que obviamente ahora con toda la aplicación que estás haciendo, me parece que das otra mirada, ¿no? Hacia que no sean límites, sino oportunidades y ganar estos bonos y todo. Entonces, yo tengo la duda de más que el tema, o sea, el hecho de que el código que se hace en Grasshopper y todo es muy, muy chévere, pero el tema de gestión, ¿cómo podrías tú
o bueno, no sé si lo has pensado, espero que sí, eh, este tema de ver quién lo aplica, ¿no? Porque exactamente quién tendría como el continuo desarrollo de esta matriz, la municipalidad, el arquitecto, juntamente con el ciudadano que van a ver esta aplicación. O sea, no me queda claro todo eso porque también es muy general saber sabemos que Lima tiene un montón de distritos y cada uno es diferente. Entonces, si bien has hecho algunos ensayos, ¿no? En algunos distritos, ¿cómo podría esto gestionarse? Eso es, no sé. Sí, sí, buena pregunta, la verdad. El tema de la gestión, la verdad es que o sea, no he profundizado en el tema. Esto es más una pregunta, vamos a decir, más de desarrollo, sin decir que es menos importante, evidentemente, porque la fiscalización y el mantenimiento de una plataforma de este tipo, sin duda, conlleva un reto. Yo lo que me imaginaba era digamos, una plataforma que permita cierta flexibilidad, o sea, que haya en base a cada uno de los distritos, que haya una modificación de esta normativa, ¿no? Y que finalmente es el municipio el que establece estas lógicas como viable con un equipo de urbanistas y de arquitectos que están detrás de la plataforma. Y es el ciudadano el capaz de utilizarla. Hoy en día, digamos, el que regula las construcciones en cada uno de los distritos es finalmente el mismo distrito, ¿no? La idea sería trabajar de la misma manera, en verdad. No creería que eso debería cambiar. Yo creo que lo más importante es plantear una normativa que te permita imaginar, ¿no? Una ciudad distinta con las lógicas instaladas, ¿no? Un poco eso, o sea, hoy en día la fiscalización te la hace el mismo distrito, pero hay tantas normas que se rompen que es casi imposible hacerle una fiscalización constante, ¿no? Ni qué decir de cuando los municipios carecen de recursos, ¿no? Y lo que sí es importante es que digamos, la lógica, o sea, la lógica del proyecto está hecha en base a la plusvalía, ¿sí? O sea, esta lógica de que todos salen ganando. En uno de los cuadritos yo pasé de que los municipios iban a recibir más ingresos, en teoría, porque de alguna manera promueves el desarrollo, ¿no? O sea, promueves la inversión, promueves el desarrollo, eso genera una economía, ¿no? Mayores ingresos para los municipios, mayores servicios instalados, servicios básicos instalados por parte de estas bonificaciones, mayores accesibilidad, ¿no? A estos lotes. Yo creo que por ahí pasa un poco la idea de cómo entregarle a la comunidad, ¿no? Una plataforma flexible que permita autorregularse, ¿no? En base a lógicas de mercado normales. Sí, exacto. Yo pienso que es una forma muy didáctica de poder procesar toda esta información que mucha gente no entiende los parámetros y, o sea, a veces construyen sin un arquitecto y hay muchas todavía desigualdades, ¿no? En todo este tema. Entonces, el hecho de Seguro. tener que se pueda digitalizar toda esta data, porque en verdad cada municipio tiene mucha información y que esto pueda ser visto por cualquiera, por cualquier ciudadano o sea, poder procesar toda esa información juntamente con el arquitecto, ¿no? O sea, hace que ya Sí. el mismo ciudadano tenga una formación, una idea de cómo quiere ver su ciudad. Y de hecho, con lo que dices de Ruth, me parece interesante porque en verdad la cantidad
de construcción, de autoconstrucción que hay en el Perú y en Lima es altísimo, ¿no? O sea, la arquitectura que está construida por los arquitectos en Lima es bastante baja, la verdad. O sea, hay mucha autoconstrucción, mucha construcción informal, y sería fantástico que esta aplicación no necesite arquitectos. En ese sentido, personalmente no me genera un problema, como idea no me genera un problema porque, como digo, los arquitectos son necesarios si lo son, ¿no? Más bien que pueda alguien, en base a la autoconstrucción, utilizar la plataforma, y igual hacer ciudad. No sé si me entiendes. O sea, estás dando la posibilidad de que alguien que no es arquitecto, como te digo, menos del 5%, te construye por un plano diseñado por un arquitecto, ¿no? Que es altísimo. Entonces, si tú puedes otorgarle la posibilidad al ciudadano que él, sin contratar a un arquitecto, construya ciudad, además de su edificio, poniéndose de acuerdo con su barrio, me parece que es el aporte que da ¿no? O que pretende dar esta plataforma, ¿no? Sí, o sea, en verdad, todo el tema urbano es tan dinámico que es bastante complejo medir todo lo que sucede, ¿no? Entonces, por eso te decía, es como una idea muy atrevida, porque es meter toda esa complejidad en una organización donde integras a todos. Entonces, como tú dices, puede ser, ¿no? Que el usuario, el ciudadano ahora, o sea, ya tiene una noción de cómo canalizar mejor esas ideas que, o sea, como cada uno, ¿no? Sueña con la casa ideal, el lote ideal o la manzana ideal. Entonces, ahora, al tener estas herramientas, podría poder generar más de una forma un poco, ¿cómo se podría decir esto? Formal, por así decirlo en esos términos, pero en verdad es muy variable. Entonces, lo bueno de tener la herramienta de la digitalización es eso, ¿no? Que se puede cambiar. Cambias una variable y cambias todo el código. Eso, ¿no? Claro. Es una cosa abierta, ¿no? Seguro. Bueno. Seguro. Sí, chévere. Claro, o sea, lo más genial es que, o sea, la plataforma no es una camisa de fuerza, ¿no? En el sentido de que no obliga a que todos efectivamente se asocien y que todos construyan lo mismo, sino que reconociendo la libertad misma del ser humano. La idea es justamente evitar esa lógica, tal cual. Tal cual, o sea, la idea es que tú te acoges si quieres, en verdad, ¿no? Y la plataforma tendrá que cambiar hacia mejor para que sea más atractiva, ¿no? Si nadie la usa, bueno, nadie la usa. Bueno, acá lo que me parece interesante es que cómo has hecho una plataforma, o sea, estás haciendo una plataforma 2.0 que es, o sea, que se trabaja a través de la gente, como por ejemplo Wikipedia o esas plataformas que la gente la misma lo hace, pasando a ser una arquitectura 2.0, pasando a ser un urbanismo 2.0, ¿no? Que justamente estaba leyendo un artículo de Mario Carpo en Arquitectura Design que menciona eso, ¿no? Cómo es que los arquitectos han adaptado la arquitectura 1.0 con las herramientas digitales, pero no la arquitectura 2.0, que ya es arquitectura colaborativa, porque le quita o sea, le quita ¿cómo se dice? O sea, la control de mando. personalidad, ¿no? O sea, yo ya no soy el que hace ese proyecto, sino es colaborativo, ¿no? Y eso justamente es lo que es en la propuesta lo que me parece más interesante, ¿no? Es algo colaborativo de la misma ciudadanía. Sin embargo, lo que veo es que está bastante dirigido también a las lógicas inmobiliarias, ¿no? Porque, claro, se pueden poner de acuerdo muchos dueños de terreno, pero no van a tener dinero en la mayoría de los casos. Van a tener que, o sea, poniéndose de acuerdo, buscar un inmobiliario, una empresa inmobiliaria que haga el proyecto, ¿no? ¿Algo así lo piensas tú?
No necesariamente, ¿ah? No necesariamente, porque estamos hablando, o sea, Para hacer esos edificios de 20 pisos, de 10 pisos, por ejemplo, ¿no? claro, definitivamente hay una carga inmobiliaria fuerte en la propuesta, o sea, yo planteo, creo que no lo dije, pero yo planteo que una manera de hacer ciudad es construir multifamiliares, o sea, y lo dice la misma demanda que existe hoy en día de vivienda en el Perú, ¿no? Eh, Eso para empezar, o sea, yo sí creo que necesitamos, o sea, el limeño y el peruano necesita muchísimo más vivienda de la que hay hoy en día como oferta. Y de alguna manera, el 70 o el 80% de la ciudad, más del 80%, te diría el 90% de la ciudad está constituida de vivienda, ¿no? Además de que, bueno, hay vías, hay espacios públicos, hay colegios, hay municipalidades, ¿no? Instituciones, oficinas, no sé qué, comercio, pero yo me atrevería a decir que al 80 o 90% de la ciudad es vivienda, ¿no? Y en ese sentido, si tú le das una herramienta a el que desarrolla la vivienda, tanto formal como informal, ¿no? Evidentemente puedes potenciar eso. Definitivamente el enfoque que está es en base a sí, un inmobiliario que hay muchos, o una comunidad que de repente no quiere hacer los 20 pisos, que quiere hacer solo 5 pisos, ¿no? Y lo pueden hacer, y que evidentemente pueden salir a prevender, o sea, hay muchas herramientas, ¿no? Pueden colocar otros usos, ¿no? Que eso es otra de las cosas que plantea el proyecto, o sea, no segregar por barrios los usos, ¿no? Y más bien hacer una ciudad mixta, o sea, alguien podría decir que en su terreno, no sé, por ejemplo, en el centro de Lima, ¿no? Podrían poner, no sé, comercio y poner una partecita de vivienda, o sea, puedes poner comercio, estacionamiento, no sé, oficinas, en fin, todos los usos que puedas tener, ¿no? Y eso te permite, evidentemente, densificar y darle actividad, ¿no? A estas zonas que no la tienen. Y profundizando un poquito más en esto, la propuesta es bien interesante porque, claro, se basa en el sentido de que sí es necesario densificar la ciudad. La ciudad es muy extensa, produce muchos problemas, es una gran necesidad de densificarlo, pero si es que no tenemos todavía una visión de ciudad, bueno, ya hay el plan al 2035 que se está actualizando, pero todavía no hay una visión consensuada de ciudad. De acuerdo. ¿Cómo funcionaría eso? Es que tú sabes que ese es otra de las premisas era esa, ¿no? yo no sé si hay que ponernos de acuerdo en la visión de ciudad Uh-huh. para hacer la ciudad. O sea, ahí es un tema ya, una perspectiva personal, o sea, olvídate, el plan se demoraron no sé cuánto tiempo, todo el esfuerzo del mundo, vino un alcalde y borró el tema. Entonces, como toda la planificación había y por haber, se tumbó. Yo pienso que somos un país o que somos una sociedad que no necesariamente tiene que tener una visión en conjunto sobre la ciudad. Lo que creo es que, más bien, si hay una aplicación que tiene infiltrada la ciudad que tú quieres, ¿no? O sea, la tienes ahí metida de contrabando y que a medida que le das la oportunidad al desarrollador va apareciendo esa ciudad, creo que por lo menos es el enfoque que yo le he querido dar, ¿no? Por eso me parece interesante lo que dices, o sea, ¿de acuerdo? Claro, Pero ¿dónde está la visión de ciudad, no? pero es como que irse a la autoorganización más que ir a la visión suprema de arriba. Exacto, o sea, es a través de la manzana y del edificio, ¿no? Que se construye la ciudad. No es primero, se planifica la ciudad y de ahí se construye, sino la lógica de la aplicación es, por eso dije como, hay estas tres lógicas de, ¿no? La unidad, el edificio y la ciudad. Nos interesa, o me interesa, cómo vamos del edificio o de la manzana, ¿no? A la ciudad, ¿no? O sea, es un poco como,
al revés. Es un poco la lógica que aplicaba Jean-Pierre Cruz, ¿no? Porque yo estuve en un workshop con él donde se tenían que hacer proyectos en un lote para después juntarlos y hacer la manzana y así hacer la ciudad, ¿no? Es un poco... Y bueno, y él es el director de la maestría De la también. maestría. Claro. Sí, es interesante. Y quería darle la palabra a Eric para que un poco profundice en el tema el tema paramétrico, que también nos parece muy interesante respecto a este proyecto, ¿no? No sé, Eric, si puedes un poco explicar cómo ha sido, que has desarrollado desde Grasshopper el tema de urbanismo paramétrico, ¿no? Ok, bueno, yo quiero agarrarme primero de esto que mencionaste de Mario Carpo, que creo que hace bastante eco con lo que acaba de decir Héctor sobre esa faceta de su tesis, en la cual de verdad es un cambio de paradigma, lo que acaban de mencionar. No es pensar como las ciudades de la planificación, sino desde armarlo como por partes de manera espontánea, que creo que va mucho más con la lógica que tenemos como sociedad. Y en ese sentido, esa frase también que menciona Héctor de no se necesita un arquitecto y será necesario cuando sea necesario, ¿no? Yo creo que eso también es fundamental dentro de este proyecto. Y también para repetir que esto parte de ese cambio también de paradigma de no pensar en los lineamientos como una penalidad, sino como un premio. Entonces ahí todos terminan en una lógica de ganar y ganar. Entonces todos ganan en conjunto. Como una visión me parece completamente válido, súper interesante. Y ya si podemos entrar a eso, creo que Héctor mencionaste un momento que aclare un punto muy particular, que lo voy a hacer ahora, que es que dijiste ahí como 1000 opciones. De hecho, esas 1000 que revisamos eran solamente una fracción de las que se podían hacer. En total, por cada una de estas manzanas, si es que juntamos todas las variables y, bueno, en verdad todas las variables, llegábamos a, en promedio, cerca de 100.000 opciones. Es decir, si es que revisan la web que Héctor ha dejado allí en sus clases, solamente se ven 10.000 opciones. No, 1.000 opciones, pero son las que se han reducido, en verdad. Las opciones son muchísimas, cerca de 100.000. Entonces, sí, como ya Héctor explicó, lo que hicimos fue tomar todos estos criterios, se discutió un poco, se modificaron algunas cositas para poder ingresar esta data a Grasshopper. En Grasshopper lo que se hizo fue, obviamente, tomar la data, trabajarlo de manera, a través de condicionales, es decir, si cumplía, ok, se le agrega esta cantidad de pisos, si no cumple, pues no. Y así es como se trabajó un ingreso de data, pasó a números, y de números pasó a geometría. Entonces, eso es como se trabajó esto. Y de esa geometría es que se obtuvo la información finalmente de área techada, huella del edificio. Toda esa información es la que se pudo obtener. Pero también como cualquier otro proyecto o como cualquier otro, sí, como cualquier proyecto académico, siempre quedan cuestiones que son cuestiones pendientes, pero son súper interesantes, creo. Y allí me quedo con una pregunta que acabo de leer, que es de, bueno, hace rato, en verdad, una pregunta de Daniela Verón, que es que, bueno, ella escribe, ¿se ha aplicado el modelo tomando en cuenta lotes con varios dueños? Esa es una cuestión que creo que no apareció en su momento, pero es algo que creo que es fundamental para poder seguir revisando un proyecto, porque es lo que termina de dar forma más adelante también. Y para que un proyecto así pueda avanzar, no sé si... Esa sí es una pregunta que me quedó pendiente, Héctor, si es que esto se revisó, porque hay digamos, es una figura que se repite mucho, que por la ley de propiedad horizontal uno puede tener un mismo suelo, 3 o 4 propietarios, y de qué manera eso puede terminar aplicándose en este contexto. Sí, Porque sí. ¿cuál podría ser el beneficio para alguien que no va a construir en un futuro en ese lote? ¿Cuál podría ser el beneficio si es que se trabaja? ¿Que no va a construir en un futuro? Claro. Que no vas a construir en un futuro, o sea, Sí. no te Sería acoges al tema, ¿no? sí. O sea, la idea del superlote es finalmente que cada uno mantiene la propiedad de su propio lote, ¿no? Es casi como una especie o sea, no hay que hacer una acumulación, en verdad. La idea es que es como si uno aportara y se hace una
una sociedad, pero en la que cada uno es dueño en su porcentaje de la superficie de la tierra. Como el kit del asunto, o sea, lo más importante es el paño, o sea, la huella edificable, en la superficie cero, o sea, la huella del terreno más que la edificable. Lo interesante de esto es que cada uno puede tener su porcentaje aportado, ¿no? Es como un aporte sobre esa superficie, y cada uno es propietario de su propia superficie, ¿no? Quería darle la palabra también a Ismael. No sé si Ismael quieres decir tu pregunta. Tienes una pregunta que le habías escrito. Has levantado la mano. Sí, hola, ¿se escucha? Ismael, Sí, ¿se escucha? preséntate, preséntate, porfa. Ah, ya, ¿qué tal? Soy Ismael Acuña, soy estudiante de la Católica y tenía una pregunta. En realidad esto de los superlotes me pareció interesantísimo, pero también quería ver cómo en realidad se puede relacionar estos superlotes. Yo lo pensaba también a una escala ya macro, o sea, a nivel de toda la ciudad si se construye. ¿Cuál es la relación de la parametrización con aquellos lotes o superlotes que ya existen o son preexistentes en Lima, en los cuales, digamos, no se tiene que construir? Porque, o sea, tomando un poco esta iniciativa que mencionaba Cedric Price hace tiempo de el no como proyecto, que hay proyectos que a veces no tenemos que construir en ellos. Entonces, si hay esa clase de espacios donde el urbano funciona, o un lugar histórico, no sé, ¿cuál es la relación, no sé, entre estos parámetros previos, existentes, en relación a un superlote, ¿no? O sea, si el superlote toma en consideración, no sé, hay una plaza cerca, entonces, ¿cómo es la altura? O cómo si cambia el ingreso, no sé, eso quería preguntar. Nada, muchas gracias. Sí, de acuerdo. O sea, una de las variables era entorno urbano, para mí era importante la consideración, ya sea si estás frente a un parque, si estás al costado de un edificio monumental, ¿no? Con lógicas que el Ministerio de Cultura mantiene, si estás en una vía de un ancho específico, ¿no? O eso estás en una calle, en una avenida, ¿no? Y eso evidentemente iba marcando la escala, ¿no? Para que no metas un edificio de 50 o de 40 pisos en una calle con ancho de 7, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay un criterio en el cual el entorno urbano va aportando y va estableciendo lógicas. Lo mismo con la pendiente, o sea, no, la idea es que tú no puedes construir a partir de un nivel de pendiente, ¿no? Entendiendo que, por lo menos en Lima, la pendiente está asociada a una situación de un accidente topográfico, ¿no? Entonces, promovía la construcción de edificaciones sobre suelo plano, ¿no? Restringiendo algunas condiciones que le pertenecen al entorno urbano. Y creo que preguntaste otra cosa sobre el tema de la capacidad que tiene lo no construido, ¿no? Sobre, o sea, esta ciudad no construida, o la oportunidad de no hacer algo. Un poco lo que recoge el superlote es que el edificio como norma básica, solo puede tener una profundidad, ¿no? Una profundidad máxima, y que el resto es corazón de manzana, o sea, que es un espacio que, si uno lo entrega como espacio público, tiene mayores beneficios. Pero, digamos, lo interesante ahí era la capacidad de que en un lote privado haya lo no construido como parte del desarrollo de ciudad, ¿no? Esta construcción de que uno puede construir ciudad en el lote privado también, ¿no? Ahora, como digo, Miraflores, por ejemplo, me refiero a Miraflores bastante porque ellos ahorita están como innovando en el tema normativo, ¿ya? Y ahorita acaba de dar la norma esta sostenible, ha promovido que parte de acogerte a la normativa sostenible es que tú tienes que entregar por totalidad el retiro, por ejemplo, ¿no?
O sea, quiere decir que tu retiro, que es propiedad privada, no puedes colocar nada, ya no puedes poner ni los muros medianeros donde pones el medidor, no puedes tener extracciones mecánicas, no puedes ni poner escaleras, o sea, es el espacio de tu retiro, contribución al espacio público. Y esas, siempre y cuando, ¿no? Si tú dejas ese espacio público, tienes un piso más, ¿no? Entonces, me parece que ahí está las lógicas que yo creo que funcionan, ¿no? Que es esta bonificación, esta idea de otorgarle a la ciudad, ¿no? Además del espacio público, ¿no? Héctor, hay más preguntas acá. No sé si Rafael quiere hacerla con vos. Rafael y... No, solamente para comentar, lo que pasa es que yo pienso un poco distinto, ¿no? Pienso que uno debe considerar escalas, digamos, urbanas, metropolitanas y territoriales en la planificación de la ciudad, que la ciudad no puede diseñarse o pensarse solo desde lo micro, desde el lote, ¿no? Sino que tiene que entenderse las interacciones, ¿no? En otras escalas, ¿no? Por una parte eso. Y por otra parte, yo creo que no solamente es la cantidad de espacio público, sino es la calidad del espacio público y los servicios públicos que faltan en la ciudad. Quiere decir generar espacios de calidad, ¿no? Y espacios y servicios realmente que integren a la sociedad. Lima es una sociedad bastante fragmentada y bastante desarticulada, ¿no? Creo que lo que vivimos hoy día con el problema que tenemos de la pandemia es eso, ¿no? No tenemos espacios que nos ayuden a una cohesión social, que nos articulen, que nos organicen y solidaricen. Entonces la pregunta para mí es, ¿cómo desde la arquitectura o el urbanismo se pueden realmente construir espacios de cohesión, espacios donde se integren distintas clases sociales, distintas culturas, ¿no? Algo que también quería mencionar es el tema de la localidad, ¿no? O sea, pienso que Lima es una ciudad multicultural y que los proyectos de arquitectura deben responder a eso. Yo tuve una conversación hace varios meses con el presidente de Capeco, Humberto, y hablamos de eso. Yo le decía cuánto de la diversidad cultural que tenemos en esta ciudad ha sido integrada a los proyectos inmobiliarios. Cuántos grupos de artesanos, cuántos materiales locales, cuántas tradiciones han sido integradas en esta nueva ciudad construida. Y prácticamente no han sido integrados, ¿no? Muy poco. Generalmente se construyen modelos un poco más genéricos, más estándares, ¿no? Y no se piensa en la particularidad cultural y natural del entorno en que vivimos, ¿no? Entonces un poco discrepo un poco, ¿no? En todos estos puntos y lo hago de una manera constructiva, ¿no? Pienso que es hoy día un momento de crisis del sistema neoliberal, del sistema de la lógica neoliberal y tenemos que encontrar alternativas, lógicas nuevas, ¿no? Y creo que es parte de la pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Que yo mismo la tengo, ¿sí? ¿Qué opinas, Héctor? No, que me parece interesante el punto de vista, evidentemente. Yo regresaría a esa pregunta con otra repregunta de por qué cree Rafael que eso no se ha dado. O sea, claro, ¿por qué cree él que eso no se ha instaurado de manera natural, ¿no? Yo creo que esa es un poco la respuesta, ¿no? O sea, que es una Bueno, pregunta en realidad. yo lo que vería acá es que, claro, si bien tu propuesta, como te decía, es un inicio, a esto se le puede poner muchas capas más, ¿no? O sea, a esto se le puede, o sea, esto está abierto a que sigan habiendo más capas para que diferentes sectores de la sociedad lo use. O sea, si Sí, bien de acuerdo. está trabajado para, o sea, tienes 12 manzanas en 12 distritos, me parece, con los que has trabajado.
se pueden, o sea, podría funcionar incluso desde los chipivos de Cantagallo hasta otros lugares más, ¿no? Claro. Entonces, lo interesante de una aplicación de open source y de Web 2.0 es que le puedes poner capas y capas y ver cómo funciona, probarlo, equivocarte y después volver de nuevo a probarlo, a modificarlo y probarlo de nuevo, ¿no? O sea, yo sí creo que lo importante, por lo menos en el planteamiento de la aplicación o de la visión, es que sea electiva. O sea, tú eliges, ¿no? Eliges acogerte a lo que quieres o no eliges usarla. ¿Eh? Y por eso le preguntaba a Rafael, o sea, ¿por qué de lo que él dice que le falta a la ciudad, por qué cree que no hay en la ciudad? Porque yo creo que si la ciudad lo necesitaría, habría, ¿sí? Entonces, yo planteo que al final las lógicas se establecen en base a necesidades específicas. Pero en sí lo que se construye más, o sea, él menciona Capeco, ¿no? Y bueno, el Capeco es representante de la construcción, grandes empresarios, grandes constructores que hacen proyectos inmobiliarios enormes también para venderlos a clase media y a clase alta, ¿no? Entonces, un gran sector de la sociedad está excluido de eso. No es que... No estoy tan seguro. ¿Ah? El año pasado la mayor fuerza de venta del Perú es el bono de mi vivienda. No el multifamiliar clase media alta. Y eso lo dice, por eso no Claro, comparto, pero está bien. O sea, lo interesante, digamos, el gran aporte, el bono de vivienda de interés social, evidentemente, es una gran fuerza de venta importante que ha hecho avanzar sí, la economía del país. y justamente, no sé si Rafael puede decirlo mejor, a ver si lo entendí bien, justamente por eso es que me parecía que decía, a ver, Rafael, el tema de la calidad más que la cantidad, ¿no? Sí, o sea, lo que yo quería comentarle un poco eso, ¿no? O sea, para mí el concepto de ciudad parte del espacio público y de los servicios públicos, ¿no? Parques, zonas, son espacios, en realidad, espacios libres, pero con servicios, ¿no? Y eso no se ha generado en la ciudad hasta ahora. Hasta ahora no ha habido políticas que generen esos servicios. Mira, por ejemplo, yo casi diariamente iba a las playas, ¿no? Acá en la Costa Verde. Y, por ejemplo, no se han desarrollado proyectos que den realmente servicios de calidad en ninguna de las playas, en ninguno de los distritos, ¿no? Tú eres un usuario que va ahí y no tienes un servicio de calidad. Entonces, no hay esa lógica todavía en la ciudad, en todas las escalas y en todos los barrios, ¿no? Para mí, como que la pregunta es cómo generar espacios que integren a la sociedad, a esta sociedad que es cada vez más fragmentada social y culturalmente, cómo integrarlos, ¿no? Y cómo dar estos servicios de alguna manera de calidad a todos, ¿no? Sin necesidad de un costo, ¿no? Por ejemplo, hay restaurantes en la Costa Verde que tú vas que tienen servicios higiénicos, que tienen áreas verdes, que tienen estacionamientos, pero la persona que va a la playa a meterse al agua no tiene absolutamente nada y están a 1 metro de distancia. Entonces, esto no puede suceder en una ciudad como Lima. Esto lo que genera es una segregación social. Esto lo que genera es una desarticulación de la sociedad. Lo que se tiene que ofrecer es calidad para todos y calidad gratuita para todos. Servicios públicos de alta calidad y gratuitos como las grandes ciudades, ¿no? En todo el mundo. Y eso no se ha generado todavía en este contexto, ¿no? Pero Y Miraflores tampoco lo ha generado, ¿no? ¿Perdón? No, que Miraflores, inclusive, siendo uno de los distritos modelos, tampoco lo ha generado y lo ha resuelto en todos sus espacios públicos, ¿no? Creo que lo que dice Rafael es cierto. O sea, por ejemplo, esta crisis de la pandemia ha evidenciado que definitivamente ni Lima ni Perú tiene resueltos todas sus necesidades públicas, básicas, referidas a salud, educación, sobre todo espacio público, seguridad y más.
Pero creo yo que también la propuesta de Héctor no escapa de ello en medida que aporta también a una lógica de ciudad, pero desde un lado, ¿no? Más cercano de repente a la vivienda, de generar de repente esos umbrales o estos espacios vacíos dentro de las manzanas que puedan efectivamente generar encuentros ciudadanos, ¿no? Ciertamente es mucho más difícil darle la responsabilidad de lo colectivo al individuo, porque normalmente en las ciudades avanzadas esas responsabilidades están más asociadas a los municipios, a los gobiernos, el Estado en sí mismo, cosas de este tipo, ¿no? O sea, no es necesariamente ni uno ni lo otro. Creo yo que igual el aporte va por ahí, pero o sea, si pensamos de repente solucionar el problema del espacio público colectivo con un edificio de vivienda, creo que no es la manera más pertinente. Claro, No, sin duda que hay una precariedad. Una cosa, ¿no? Tienen que pensar que ha habido un boom de la construcción por lo menos 10 años ya, y la ciudad no se ha integrado socialmente, ¿no? O sea, yo no siento que realmente una integración social. Ha habido mucha construcción, pero que esa construcción haya aportado una integración de la sociedad, yo no lo considero todavía. ¿Sí? No sé si habrás leído el artículo de Will Udeña de Arquinca, donde habla de los boom de la construcción que han habido durante estos últimos 120 años en Lima, y claro, menciona que ningún boom de la construcción ha hecho un gran cambio a la ciudad, sino ha sido básicamente una política, o sea, un enriquecimiento neoliberal, básicamente, ¿no? Más que un enriquecimiento de la ciudadanía y de la sociedad, ¿no? Es un punto de vista de Will Udeña que lo pone muy claro, o sea, que ningún boom de la construcción va a enriquecer a la ciudad. Sin embargo, me parece que la propuesta de Héctor es interesante porque ya le da la opción a las personas propietarios de los lotes a tener su propia capacidad de decisión, ¿no? Y me parece bien. Y deja espacios abiertos también como para, o sea, vacíos, Hola. para trabajar otras escalas ya de ciudad, ¿no? De espacios públicos, etcétera, ¿no? No sé. Sí, lo que yo no quisiera es que se pierda esa capacidad digamos, de política, ¿no? Quiere decir, nuestros gobernantes, nuestras municipalidades, nuestros planificadores tienen, digamos, la labor de hacer esta planificación en la ciudad. No se puede solucionar solamente desde un lote. Hay otras escalas y otros ámbitos que no van a estar dentro del lote, ¿no? Escalas como el manejo del agua, el manejo de los desechos, la escala de la salud. Hay muchas escalas muy complejas que no van a poder ser solucionadas desde el lote. Y esas escalas y esas problemáticas tienen que ser afrontadas desde la política pública, desde la planificación pública. Claro, claro. Concuerdo totalmente. Claro. Hay otras preguntas más también. Había una posición también interesante de... A ver, déjame ver si la encuentro. Creo que Luis, Sebastián tenía una pregunta. Figuero. Solo una aclaración, con lo último que dijo Rafael. Digamos, esta tesis no pretende resolver esas otras escalas, ¿no? Solamente como aclaración. O sea, puede convivir con la otra escala de desarrollo de ciudad, perfectamente. O sea, justamente porque esto es algo a lo que uno elige y se suma o no se suma. Finalmente, el rol del planificador y el rol de la ciudad como ente público deberá seguir construyéndose en el tiempo. Pero mientras tanto, mientras que tengamos más alcaldes, en fin, del tipo que conocemos, esta herramienta puede ir carcomiendo el espacio privado para liberarlo como espacio público. Claro, y es muy interesante como ejercicio, ¿no? También reducir el problema al lote y al superlote, ¿no? O sea, y claro, y da pie a intervenciones como la de Rafael, que nos hacen dar cuenta claro, que la solución es más, tiene que ser global en la realidad, ¿no? Creo que ahí Sebastián quería hablar, ¿no? Sebastián Mesa, creo que... Sí. Una intervención. Sí, buenas tardes. Sebastián Mesa, de la Universidad de Lima. He visto bastantes intervenciones acá en el chat que comentan que la propuesta es utópica o se desvían un poco del tema. Justo Héctor lo acaba de aclarar en esta última intervención, pero me parece lo menos utópico que puede haber, porque está pensando en el bolsillo del dueño del terreno también, y eso es precisamente lo que lo hace viable. Y además, la persona puede elegir
elegir utilizarlo o no utilizarlo, ¿no? Porque ese es el valor que me gusta mucho de la propuesta, porque realmente piensa en el bolsillo del desarrollador, porque le da un incentivo para poder construir más metros cuadrados. Creo que ahí está, y que no deberíamos desviarnos mucho del tema, porque se están desviando algunas personas comentando del problema del espacio público en Lima, que no necesariamente no va de la mano con esto, ¿no? Entonces creo que deberíamos seguir una línea. De acuerdo. Sí. Bueno, hay que desviarnos del tema en realidad. Esto da pie para muchas cosas. Eso es También es interesante. divertido, ¿no? Sí, exacto. O sea, está como que muy general y yo pienso que la exploración de Héctor es más puntual, ¿no? Entonces, Claro, no, definitivamente. es más, exacto, es más hacia tener una cultura digital, porque eso es lo que hace falta ahora en Perú, que se procese toda la información, que no solo se quede en papeles y que te llenen un montón de fichas cuando vas a preguntar a la municipalidad de cómo hacer un proceso, te den un montón de papeles que no entiendas nada y que al final muchos se aprovechan de eso, ¿no? Ya saben que hay gente que saca mucho provecho por todo eso. Entonces, es importante tener que estas herramientas den esas opciones de poder ya tener una cultura digital. Y no sé, yo pienso ahora que ya haciendo como más realista, ¿no? Esta propuesta para que se puedan aplicar en las municipalidades. Claro, se puede Van a aplicar con necesitar total... muchos ERICs, creo, en cada municipio para que puedan procesar la información y hacer gracioso, pero no sé. Pero sí, es importante que desde la universidad también se empiece con todo el tema de la parametrización y usar estas herramientas, que para eso es, ¿no? Para facilitar y poder explorar todas las opciones que se puedan procesar. Entonces, nada, eso yo pienso que no se debe salir del contexto porque si queremos resolver desde un lote toda la ciudad es imposible. O sea, es muy general el tema y el dinamismo de una ciudad es cambiante, cada día cambia, cada minuto cambia. Entonces es imposible medir todo. Entonces, esto nos regresa a la pregunta, ¿no? Inicial del seminario, del seminario que teníamos, bueno, el seminario Crisis y Transformación, en el cual, ¿en qué medida, Héctor, crees que esta crisis va a dar como que el empujón a la transformación digital en la arquitectura y el urbanismo, ¿no? En este caso, en el urbanismo, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que me han preguntado bastante ese tema. Yo siempre he dado la misma, o trato de dar la misma respuesta. Hay suficientes futurólogos ahí por las redes, analizando la transformación que va a suceder. Yo creo que yo prefiero no imaginarme qué va a pasar. Creo que me han hablado mucho o se ha hablado mucho en estos días de la post-COVID o post-pandemia. Creo que todavía estamos en pandemia nomás, todavía nos falta el post. Y en ese sentido, me gusta pensar que los arquitectos debemos estar ágiles en cuanto a los sistemas y ágiles en cuanto a la manera de pensar. No necesariamente como espacios habitables, o sea, me cuesta mucho imaginar, o prefiero no hacerlo, imaginar cómo vamos a empezar a vivir después de la pandemia. Más bien me llama mucho a la conciencia lo que está pasando porque, por ejemplo, el trabajo que veníamos haciendo en la oficina ha tenido que cambiar por completo, el sistema de trabajo ha tenido que cambiar por completo en cuanto al desarrollo de los proyectos, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros hacemos proyectos y de eso vivimos. Ha cambiado mucho y yo creo que lo interesante justamente es entender o estar súper ágiles en cuanto a lo que pueda pasar, ¿no? Eso, o sea, sí, yo te diría, y en ese sentido, solo para terminar, y en ese sentido, el rol que tiene la reflexión, ¿no? La reflexión, el conocimiento,
digamos, pensar más allá de lo que tenemos ahora, es importante, sobre todo la ciudad que la que estamos construyendo, la que hemos construido, ¿no? O sea, yo te diría que el COVID o esta pandemia que estamos viviendo me hace reflexionar más en la ciudad que hemos construido hasta hoy, ¿no? Eh, y me hace pensar menos en el futuro en cuanto a qué va a pasar. O sea, yo creo que hemos construido una ciudad que depende mucho del automóvil, una ciudad fragmentada, una ciudad dispersa, una ciudad con muchas desigualdades, una ciudad en la que las unidades de vivienda están súper turizadas, no hay calidad de vida, en fin. Entonces, yo creo que este momento nos da la oportunidad para pensar la ciudad que hemos construido hasta hoy, ¿me entiendes? Hasta durante el COVID. Sobre el resto, me cuesta trabajo elaborar algo. Pero creo que también nos da la oportunidad de pensar la ciudad que queremos, ¿no? Porque, bueno, yo por Seguro. ejemplo, o sea, por ejemplo, el tema de Miraflores, ¿no? Que están haciendo propuestas para peatonalizar zonas de Miraflores, y compañeros están diciendo, ¿por qué no se hace acá en Lince? Yo vivo acá cerca del Mercado de Rizo, donde se podría, y hace años que vengo pensando que se podría peatonalizar cerca del Mercado de Rizo, y otros lugares de la ciudad más, que tienen un gran potencial, pero que no se ha hecho, y esto es De una acuerdo. como para proponer también. Mira, algo que sí es importante a nivel de mercado, digamos, de lo que estamos viviendo, es que al Miraflores haber lanzado esta edificación sostenible, le ha ido súper bien. De hecho, es ahorita el distrito más avanzado en cuanto a todo lo que tiene que ver con proyectos multifamiliares y de uso mixto. Están planteando el tema de supermanzanas como parte de la estrategia de urbanidad. Eso es súper Barcelona. interesante, como Barcelona. Están reduciendo el tamaño de las unidades de habitación, lo cual permite, o sea, hacer departamentos chicos, permite que gente joven vaya a vivir o compre un departamento cuando antes no podía comprarlo. Y en ese sentido, la gente puede alquilar un departamento, están habiendo muchas viviendas de alquiler, la gente pueda, en vez de transportarse 2 horas hasta su lugar de trabajo, pueda vivir cerca ¿no? Vive cerca donde trabajas. Ya, y eso ha empezado a rebotar en otros distritos. Entonces, los distritos, o sea, tienes a Jesús María, Pueblo Libre, Barranco, San Isidro, Magdalena, que están tratando de copiar estos sistemas que han empezado a funcionar, ¿sí? Para traer gente a su distrito. Y eso me parece súper interesante como lógica, o sea, como un sistema establecido permite el beneficio de una comunidad y por ende de la ciudad, ¿no? Y eso lo dice básicamente el mercado. O sea, es como, en ese sentido es interesante, en el ejemplo que he dado, sí está el municipio detrás como el planeamiento, el gran planeador del espacio público y de la ciudad. Pero es interesante esas cosas, esas políticas que funcionan y que son ampliamente copiables y reproducibles como manera de construir una ciudad, ¿no? Claro, acá Ismael dice, creo que el urbanismo debe considerar cada día más el parámetro de la movilidad del peatón también, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que han estado considerando en países de Asia, la movilidad de la gente para controlar la pandemia. Claro que también lo han hecho para controlar la población, algunos países, pero sin embargo han controlado muy bien de esa forma, han controlado muy bien la expansión de la enfermedad sin tener que cerrar fronteras, sin tener que cerrar negocios en muchos casos, en varios países, ¿no? En ese caso, el urbanismo paramétrico ya va más allá de los edificios o de los espacios públicos que se pueden diseñar, sino va en la movilidad urbana, en la movilidad de la gente, ¿no?
De hecho, el tema de la movilidad es fuertazo ahorita. O sea, es súper fuerte. O sea, hay hoteles, hoy en día hay hoteles que se han convertido, bueno, porque no hay turismo, ¿no? Se han convertido en viviendas temporales de habitación. Eso es un, ¿cómo se llama? Una transformación en el uso fantástica. La gente puede vivir o tiene la posibilidad, por lo menos producto de esta situación, tiene la posibilidad de vivir cerca donde trabajan. Quiere decir que te puedes mover caminando a tu trabajo, Claro. O en bicicleta. Claro. Claro, eso es genial. Mira, acá Eduardo ha puesto el Design Explorer del LUL, los links de todos los distritos Buenazo. que tú has Ahí analizado. pueden entrar y mover las opciones. Genial. Ojalá siga Sí. vigente eso. Bueno, pues Héctor, muchísimas gracias. Y creo que la conversación ha estado súper interesante y dinámica porque muchos han participado y que seguramente muchos más quisieran participar. Han habido más comentarios, pero que no hemos podido ya hacer porque ya se nos acaba el tiempo. Pero antes de terminar, solo quería mostrarles esto, la web, el Seminario de Crisis y Transformación, por si desean tener ese certificado, estudiantes, por el precio de 10 soles pueden tener certificado. Y bueno, por cada conferencia pueden tenerlo. Y bueno, cada jueves estamos haciendo estas conferencias. A ver, ¿no? La siguiente semana esta semana hemos tenido Superlotes con Héctor Loli. La siguiente semana tenemos la transformación digital en la arquitectura y el urbanismo, Smart Cities, Internet de las Cosas, Blockchain, Big Data, con el arquitecto Joshua Roig. El jueves 4 de junio tenemos arquitectura y realidad virtual con, el futuro de la interacción digital con el arquitecto Alexis Salinas, que tiene una startup que desarrolla realidad virtual. Es el arquitecto egresado de la Católica. Y el jueves 11 de junio terminamos con arquitectura y la ciencia de datos, diseñar con data con el arquitecto Joshua Roig también. Así que están todos invitados a estas conferencias. Héctor, también puedes participar. Sería genial si participas y eres parte del debate. Buenísimo. Y todos, por favor, el debate de hoy día, la conversación ha sido bien interesante y así queremos que sean las demás conversaciones, ¿no? Centrarnos en cada uno de estos temas específicos y ver qué es lo que se puede desarrollar, ¿no? Porque es algo nuevo que está, bueno, el diseño digital y las herramientas informáticas es algo nuevo que está llegando acá a Perú, que se está desarrollando en el mundo, pero que también se está desarrollando acá ya con un poco de fuerza, poco a poco, ¿no? Así que es interesante explorarlo. Y en Lima tenemos todo el interés del mundo por explorarlo. Así que están todos invitados, ¿sí? Y cualquier comentario, crítica, consulta nos pueden escribir y nos pueden escribir al correo o al WhatsApp. Y bueno, estamos también para servirles. Así que muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a todos por participar. Encantado, encantado. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Está buena la conversación. Eduardo, ahora sí, Rafael, Ismael, Ruth, muchas gracias desde Francia, que ya son más de la medianoche, deben ser las 12. por allá. Gracias, Ruth. Gracias a todos y bueno. Gracias y que estén muy bien. Vale, saludos a todos. Chao. Nos vemos. Chao, chao.